Descubierto. Millonario transforma red de humillación en un acto increíble e inspirador de JUSTICIA. Ramiro miraba por la ventana de su pequeño taller mientras las olas rompían suavemente en la costa de Veracruz. La brisa marina parecía susurrarle que había algo más allá de su monotonía, una vida que lo esperaba. Pero esa ilusión se desvanecía cada vez que recordaba las miradas de sus vecinos, los murmullos a sus espaldas que lo señalaban como un fracasado. La presión era insoportable, como un peso en su pecho que lo oprimía en cada aliento. Todo lo que había querido era ser un ingeniero exitoso, pero aquí estaba, en su barrio, desnudo ante los juicios ajenos. Un día, mientras hurgaba en el desván de su abuela en busca de recuerdos, sus manos encontraron una carta enterrada entre cajas polvorientas. Era de un tío abuelo, un inventor que había dedicado su vida a la creación. Al abrirla, los ojos de Ramiro brillaron por primera vez en años. La herencia no era solo dinero, sino un conjunto de patentes que prometían cambiar vidas, una oportunidad que jamás soñó que tendría. Sin embargo, la alegría se tornó en duda. ¿Sería acaso un sueño del que despertaría pronto? La advertencia de su familia resonaba en su mente, que si fracasaba nuevamente, con su abuela como apoyo incondicional, comenzó a planear algo grande. Quería crear una empresa que empujara a los jóvenes de su barrio hacia un futuro mejor. Era un acto revolucionario, un intento de transformar su entorno. Pero ante el deseo de hacer algo bueno, las voces de aquellos que lo habían menospreciado lo asediaban. ¿Ramiro, el fracasado? ¿Cómo se atreve a ser empresario? Las dudas eran un mar oscuro que amenazaba con consumirlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la exposición se acercaba y Ramiro no podía sacudir la ansiedad que sentía. La idea de enfrentar a sus detractores, aquellos que lo habían llamado fracasado y que se habían reído de sus sueños, lo mantenía despierto por las noches. La pregunta lo atormentaba: ¿estaría listo para demostrarles que había encontrado su camino? La presión era abrumadora. A sus 30 años, debía decidir entre rendirse ante el peso del pasado o transformarlo en una oportunidad de crecimiento. Las noches en vela se convirtieron en una tormenta de pensamientos. Ramiro se imaginaba delante de un público lleno de caras conocidas, pero también sentía el frío resentimiento de su propia historia. El eco de sus antiguos compañeros retumbaba en su mente, rozando el borde de su determinación. Podía elegir ser un símbolo de éxito o ceder ante el miedo que le habían infundido. Sería capaz de dar ese paso, de demostrar no solo su valía como ingeniero, sino como persona. En la penumbra de su sala de trabajo, con la carta de su tío abuelo empotrada en su corazón, Ramiro se sintió más dividido que nunca. ¿Podía realmente transformar su dolor en un legado positivo? La angustia era palpable, como un eco de su propia historia que se repetía sin cesar. Su futuro, una promesa brillante al alcance de la mano, se convertía en una sombra de incertidumbre que lo acechaba. ¿Sería el héroe que ansiaba ser o simplemente una víctima de su propio pasado? La respuesta lo atrapaba en un ciclo de desesperación, donde cada segundo contaba y cada decisión podría sellar su destino. Ramiro se despertó antes del amanecer, la luz tenue filtrándose por la ventana de su taller. La ansiedad lo mantenía alerta, como un resorte listo para estallar. Se sentó a la mesa y observó sus herramientas, cada una un reflejo de sus habilidades, de sus sueños. Con el alba, tomó un papel y un lápiz, dispuesto a esbozar sus ideas una vez más. Los planos de su producto, el sueño de su emprendimiento, se desplegaron ante él, marcando la línea entre su viejo yo y la persona que deseaba ser. El proceso de diseñar su presentación se convirtió en una terapia. Cada trazo se sentía como un paso hacia la justicia que anhelaba. No solo quería demostrar su valía, quería inspirar a otros, ser un faro en medio de la tormenta que había enfrentado desde su infancia. Recordó el rostro de su abuela, llena de confianza, incluso cuando él mismo dudaba. Esa mirada se convirtió en su mantra. Si ella creía en él,
Debía aprender a creer también. Decidió que no permitiría que la carga de los juicios ajenos lo aplastara. Al contrario, utilizaría esos momentos de menosprecio como combustible. Llenó su corazón de determinación y se lanzó a un mar de pensamientos técnicos, imágenes de jóvenes emprendedores, de la comunidad que podría renacer gracias a su esfuerzo. El desafío no era únicamente personal, era una invitación a la acción que resonaba en su ser. Con el boceto en mano, se acercó a conocidos emprendedores de su barrio, figuras que admiraba y que, a pesar de su escaso reconocimiento, habían logrado salir adelante. A cada uno les expuso su visión, aunque encontró resistencias y escepticismo, también descubrió aliados inesperados. Había en ellos una chispa que le devolvía la fe. Cada conversación le permitió afinar su propuesta, fortalecer su argumento. Se percató de que su experiencia no era un lastre, sino un testimonio de resiliencia. A medida que pasaban los días, la presión crecía. La exposición estaba a la vuelta de la esquina y Ramiro decidió practicar frente al espejo. En cada ensayo, el temor se transformaba poco a poco en claridad. En vez de visualizar el rechazo, comenzó a imaginar receptividad, colaboración, el eco de aplausos que lo confirmaría como un innovador. Se dijo a sí mismo que el fracaso no era el aperitivo de su vida, sino un lado del cual aprender. Un día, mientras tomaba un descanso, notó un grupo de jóvenes que observaban su taller. Era claro que se sentían intrigados. Ramiro sintió que debía hablarles, no solo como un empresario, sino como alguien que había estado del otro lado en su juventud. Se acercó con cautela, y aún sintiendo mariposas en el estómago, les manifestó que él también había tenido miedo, pero que había optado por el camino de la creación, del aprendizaje continuo. La conexión fue instantánea. Sus ojos se iluminaban cuando Ramiro compartía su camino y su visión. Por primera vez, consideró que su historia podría ser un faro para otros. Esa interacción, inesperada y poderosa, avivó su determinación. Aquella tarde decidió que, independientemente del resultado de la exposición, su verdadero legado ya estaba en marcha. Sin embargo, mientras Ramiro se mentalizaba para el gran día, una sombra se cernía sobre él. Un mensaje anónimo llegó a su teléfono. Las palabras eran duras, desalentadoras, una advertencia velada que decía: no te atrevas a presentarte. El fracaso te espera. El eco de sus dudas regresó, amplificado por el miedo. Se enfrentaba a una decisión crucial: permitir que el temor lo paralizara o seguir adelante, desafiando las voces que, por años, lo habían hecho dudar. ¿Realmente sería capaz de enfrentar no solo a su comunidad, sino también a su propio insidioso miedo? La respuesta estaba a punto de revelarse en la exposición. Ramiro se encontró sentado en la mesa del taller, el mensaje anónimo todavía resonando en su mente. La ansiedad que antes lo había impulsado ahora se transformaba en una sombra, oscureciendo su espacio. Pero en vez de ocultar su temor, lo aceptó. Tomó una respiración profunda, sintiendo que este momento no solo era crucial para su presentación, sino un reflejo de toda su vida. Abrió su cuaderno y, con mano firme, comenzó a escribir una lista de sus miedos más profundos. Cada palabra era un paso hacia la revelación. Ante cada temor, anotaba una afirmación positiva que equilibrara la balanza. Aquello que lo paralizaba debía transformarse en el motor de su crecimiento. El fracaso es una lección, no un final, escribió, y esas palabras comenzaron a resonar cada vez más. En su mente, el recuerdo de su abuela lo llenó de valor. Se imaginó mirándola, compartiendo con orgullo su viaje y sus fracasos, resaltando cómo cada uno había sido una hermosa enseñanza. Spirals de confianza empezaron a tomar forma en su interior. Con cada trazo en la página se sentía más fuerte, más capaz. Visualizó su presentación, la clara imagen del éxito comenzando a tomar forma. A medida que se acercaba el día de la exposición, Ramiro se sintió impulsado a prepararse más que nunca. Cognitivamente, formuló un plan: sería un espectáculo interactivo, no simplemente un discurso aburrido. Quería que su audiencia no solo escuchara, sino que sintiera lo que él había sentido en su camino. Se propuso como objetivo provocar reflexión, diálogo y conexión. Con escalofríos de emoción y nervios, sabía que se trataba de una oportunidad no solo para presentar su idea, sino para confrontar su historia. Durante las noches previas, la falta de sueño no era solo por los nervios, sino por la pura ansiedad creativa.
Escuchaba podcasts sobre liderazgo, leía biografías de grandes emprendedores que habían enfrentado fracasos similares. Cada nuevo descubrimiento le ofrecía herramientas. Así se sentía más preparado para el día que se avecinaba. En una de esas noches, su mente se llenó de una visión, la de una audiencia cautivada, empatizando con su viaje. Pero el eco del mensaje negativo aún lo atormentaba. La imagen de su rostro se distorsionaba en su mente, un rostro que había visto en los espejos de su niñez, el del chico inseguro y temeroso frente al miedo al fracaso. No había más tiempo para dudar ahora. En ese pantano de desconfianza, Ramiro tomó una decisión importante. Comunicaría esa vulnerabilidad en su exposición. El momento de presentarse llegó, y la sala donde se celebraba la exposición era un claro reflejo de sus temores. Cada rostro desconocido se convirtió en un remolino de juicios silenciosos. Sin embargo, en el fondo de su ser, esa visión de un futuro brillante lo empujó a avanzar y comenzar. Con cada palabra, su voz resonaba más fuerte. Al compartir su historia sincera, la mecánica de su vulnerabilidad se transformó en una red de identificación que empezó a unirse con la audiencia. Se dio cuenta de que, en efecto, había transformado el veneno de los juicios ajenos en un bálsamo para el alma. Cada rayo de luz que la sala parecía absorber aumentaba su confianza. Mientras la exposición se acercaba a su fin, un murmullo de aplausos estalló. Ramiro sintió una oleada de agradecimiento hacia sí mismo. Sin embargo, un pensamiento inquietante volvió a atravesar su mente. ¿Habría más mensajes ocultos esperándolo? Esa inquietud lo llevó a una revelación donde los verdaderos obstáculos eran sus propias dudas. Al mirar al público, entendió que sus temores no se desvanecían, evolucionaban. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las sombras que aún se cernían sobre su camino? La respuesta estaría en su próximo paso, y la tensión aumentaba con cada latido que resonaba en su pecho. Ramiro abandonó el escenario envuelto en aplausos, pero su mente seguía rumiando el eco del mensaje anónimo. La exaltación del momento fue rápidamente sepultada por la inquietud. Era como si cada roce de admiración en sus oídos revelara la fragilidad de su autoestima. Mientras saludaba a algunos conocidos y desconocidos, una sonrisa forzada acompañó el pálpito de su corazón, latiendo con un ritmo errático. La energía en la sala empezaba a desvanecerse, y con ello, la adrenalina que había mantenido su inseguridad a raya comenzaba a caer. Se sentó en una de las sillas apartadas, donde el murmuro de la multitud se tornó un sonido distante, como un susurro lejano. A su alrededor, los rostros sonrientes parecían un contraste doloroso con sus pensamientos tribales. ¿Por qué no siento que he ganado? ¿Por qué sigue inquietándome lo que piensan los demás? Su voz interna se intensificaba, llena de dudas. Cuando finalmente tomó el tiempo para reflexionar, sintió que había creado un puente entre su vulnerabilidad y la fortaleza que había anhelado. Sin embargo, el proceso ya no era solo sobre una intervención pública, ahora se trataba de un viaje interno. Había alzado la voz, pero dentro de él seguía latiendo el temor al juicio. Este momento de claridad agridulce impulsó un plan. Se enfrentaría cara a cara con sus inseguridades. Ramiro decidió buscar a alguien que conociera sus miedos más profundos. Su primera elección fue Ana, una antigua colega que, como él, había navegado por las aguas del fracaso y la humillación en su carrera. Se sentaron en un café cercano, un lugar donde la calidez del ambiente contrastaba con la frialdad de sus preguntas internas. Mientras Ana compartía una historia personal de su propia lucha, una chispa de conexión iluminó el espacio entre ellos. La honestidad cruda de su relato permitió a Ramiro compartir su propia historia. Dijo que había esperado una liberación tras la exposición, pero que en realidad había encontrado un nuevo nivel de complicidad con sus temores. Ana le sonrió, reconociendo que la vulnerabilidad era también una poderosa armadura. Las palabras de ella resonaban en su mente. Nunca serás completamente libre de lo que otros piensen de ti, pero puedes decidir cómo interpretar esos pensamientos. Con cada conversación, una noción de empoderamiento empezó a forjarse. Ramiro estaba comprendiendo que aceptar sus miedos era, en última instancia, una manera de castigarlos. Nunca había considerado que sus propias dudas le otorgaban un poder que no había sabido cómo manejar. A medida que se calentaba el trato entre ellos, él sintió que su coraje de enfrentar sus inseguridades crecía. Numerosos encuentros con Ana transformaron su mirada sobre los demás y sobre sí mismo. Juntos exploraban el impacto de la negatividad en sus procesos creativos.
Con cada conversación, Ramiro empezó a aplicar los principios aprendidos en sus experiencias. Sus historias de humillación se convirtieron en lecciones valiosas sobre resiliencia y fuerza interna. Sin embargo, al emprender nuevos días, sintió que aún había más en su interior. Una voz interior surgía con preguntas perturbadoras. ¿Estás listo para convertirte en líder que desafía el miedo? ¿Cómo puedes inspirar a otros si aún no has cerrado las puertas de tus propias inseguridades? Era una invitación a la acción que lo llevó a cuestionarse cómo podía influir en otros y, a la vez, trazar su propio camino. Con la certeza de que había recorrido un territorio inexplorado, Ramiro tomó una decisión audaz. Diseñaría un programa de mentoría para ayudar a otros a enfrentar sus temores. Sabía que este sería su próximo paso, aunque esa aventura no sería sencilla. De repente, la presión del pasado comenzó a intensificarse nuevamente, desafiándolo a confrontar a los hombres y mujeres que permanecían encadenados por sus propias vulnerabilidades. Era hora de arriesgarse. Al fondo, en su corazón, una nueva voz clamaba: el momento de la verdad había llegado. Mientras la idea del programa de mentoría se afianzaba en la mente de Ramiro, una tormenta interna comenzó a gestarse. Las emociones lo desbordaban, creando una amalgama de miedo y determinación. Su próxima acción requeriría más que solo una visión. Necesitaba un plan estructurado que tocara las fibras de otros, que los inspirara a transformar sus propias inseguridades en motor de cambio. Ramiro pasó días esbozando el concepto en su cuaderno, escribiendo cada idea y cada emoción que afloraba. Pero, a medida que la estructura del programa se delineaba, el eco del juicio y la crítica se hacía cada vez más fuerte. Líneas como "¿qué sabes tú de superar el miedo?" y "eres un fraude, ¿cómo puedes guiar a otros?" resonaban fuertemente en su mente. Repasó sus errores pasados, su incapacidad por sobreponerse a ciertos fracasos. Esa misma voz interna que lo había asediado durante tanto tiempo volvió a hacer de las suyas. Sintiéndose abrumado, Ramiro buscó refugio en una conversación con Ana. En un nuevo encuentro, la atmósfera era tensa, cargada de expectativas. «Sé que quieres ayudar a otros», comenzó Ana con tono comprensivo, «pero, ¿te has preguntado si realmente has solucionado tus propios conflictos?». Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Había estado tan absorbido en la idea de ser un mentor que había olvidado lo más importante, su propio proceso de sanación. Ella continuó, sosteniendo una mirada firme. A veces, una mentoría genuina se nutre de nuestra vulnerabilidad. Transforma los fracasos en nuevas oportunidades. Pero para eso, debes estar listo para aceptarlos como parte de ti. Con cada palabra, Ramiro sentía como sus barreras empezaban a desvanecerse. El miedo se convertía en una fuente de identificación y conexión. Se dio cuenta de que muchas de las personas a las que quería guiar probablemente estaban trabajando con las mismas sombras. Esa posibilidad despertó una chispa de entusiasmo. Se dio cuenta de que contar su historia con autenticidad podría ser su mayor fortaleza. Una vez más se sentó a escribir, esta vez no solo delineando estrategias, sino también integrando sus experiencias personales. Resultó un relato desgarrador pero esperanzador que hablaba de sus propios fracasos, de cómo la vulnerabilidad se había transformado en su superpoder. Decidió que su programa sería un espacio seguro donde él y los demás pudieran explorar sus inseguridades colectivamente. Con cada página que llenaba, Ramiro se sentía más ligero. Había comenzado a percibir sus temores como compañeros en lugar de enemigos. En lugar de permitir que lo definieran, decidió usar sus historias como vehículos de empoderamiento. Quería que los demás vieran que el miedo no era un final, sino un punto de partida. En su camino hacia la creación del programa, Ramiro se dio cuenta de que encontraba sentido y propósito. A pesar del peso de las dudas que aún lo hostigaban, estructuraba su propuesta con una energía renovada. Sabía que, por primera vez, estaba en el atasco justo antes del despegue. Un momento de verdad se avecinaba. Mientras finalizaba su primera presentación frente a un grupo selecto de posibles participantes, una incertidumbre se apoderó de él. Mirando al horizonte, se preguntó: ¿estoy realmente listo para dejar que mi verdad inspire a otros? ¿Qué pasará si aún no he cerrado todas las puertas? El eco de su vida transformadora lo estaba llamando, pero la pregunta permanecía en su mente: ¿qué haría si el miedo al fracaso paralizara mi verdadero propósito? Esa noche, mientras contemplaba la presentación que le esperaba, sintió que la respuesta estaba al alcance, pero aún inalcanzable.
Era el momento de confrontar no solo a sus espectadores, sino a sus propios demonios, y la batalla había comenzado. La sala estaba oscura y el murmullo del público resonaba como una marea creciente. Ramiro se sintió como un náufrago encallado en una isla desconocida. De pie frente a una multitud, con la luz del proyector iluminando su figura temblorosa, la respiración se le aceleraba. Cada latido del corazón parecía un recordatorio de sus inseguridades. ¿Por qué crees que tú eres el adecuado para esto? ¿Qué te hace pensar que ellos querrán escucharte? Con un profundo suspiro, hizo un esfuerzo por centrarse. Había trabajado incansablemente en su presentación, trazando cada línea con la esperanza de tocar el corazón del auditorio. Sabía que el momento había llegado, pero el temor todavía se deslizaba por su mente como un río inquieto. Sentía que cada mirada curiosa sobre él le pesaba cada vez más. Comenzó a hablar, sus palabras vacilantes al principio: gracias por estar aquí. Hoy, no solo comparto un programa. Hoy, quiero compartir mi historia. Mi viaje a través del miedo y la inseguridad. La voz, aunque temblorosa, empezó a cobrar fuerza. Mientras recordaba las numerosas veces que había fallado y las profundas heridas que había acumulado, honraba su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que su trayectoria no era solo sobre los triunfos, sino sobre las lecciones dolorosas que lo habían moldeado. Contó cómo había dejado de lado su voz por el temor a ser juzgado. Compartió sus fracasos en el pasado y cómo había aprendido a verlos como escalones hacia su crecimiento personal. Se sintió en control, como si un hilo invisible lo conectara no solo con su experiencia, sino también con la de cada asistente. Al trasladarse a las estrategias del programa, notó un cambio en la energía del espacio. Los rostros de sus oyentes mostraban interés genuino. Ramiro entendió que estaban escuchando no solo a un orador, sino a alguien que reflejaba sus propias luchas. Una chispa de conexión lo llenó de confianza, y su tono se tornó más apasionado. El miedo al juicio se disipó momentáneamente, reemplazado por un sentido renovado de propósito. Mientras hizo una pausa para dejar que su mensaje resonara, recordó las palabras de Ana: la vulnerabilidad es tu superpoder. Era verdad. Al abrirse, había creado un puente hacia su audiencia que les permitía experimentar sus propias inseguridades en un nuevo contexto. La empatía fluyó como un río revitalizador en la sala. Cuando concluyó su presentación, un aplauso retumbante lo sorprendió. En lugar de sentirse ansioso por las críticas que pudieran llegar, en su lugar emergió un profundo sentido de satisfacción. Había cruzado una línea invisible, y aunque aún le persistían las dudas, comprendió que el verdadero crecimiento radica en el diálogo sincero sobre el dolor. Después de la presentación, varias personas se acercaron para compartir sus propias historias, dejando entrever un destino común de luchas enfrentadas. Ramiro se sintió completamente diferente. Ya no llevaba el yugo del juicio sobre sus hombros. Había sido escuchado, y su autenticidad había resonado en otros. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la realidad de lo que había hecho comenzó a hundirse. Esa misma voz que alguna vez lo había atormentado reapareció, esta vez más sutil. ¿Estás realmente preparado para lidiar con lo que se avecina? ¿Estás listo para ser un soporte genuino para quienes sufren? Con cada paso que daba hacia la salida de la sala, una sensación poderosa de anticipación lo invadía. Había hecho un cambio, pero también había abierto la puerta a una nueva etapa de su vida. Ya no solo se trataba de un programa, se trataba de un viaje que lo llevaría a descubrir quién era realmente y de qué era capaz. El reto finalmente se presentaba ante él. ¿Aceptaría el papel de guía y enfrentaría las profundidades de su propia verdad? La batalla interna apenas comenzaba, y ya le había salido un nuevo adversario: sí mismo. Sin embargo, en su mente resonaba una certeza inquietante: esto es solo el comienzo. El eco del aplauso resonó en su mente mientras Ramiro caminaba de regreso a casa, sus pasos reflejando una mezcla de euforia y ansiedad. ¿Cómo gestionaré las expectativas ahora?, se preguntó, sintiendo el peso de un nuevo papel que había tomado. Las palabras de los asistentes aún vibraban en su interior, pero la duda no tardó en hacer acto de presencia. La imagen de una figura pública que inspiraba a otros era tentadora, pero sus miedos se manifestaban en forma de cuestionamientos incessantes. ¿Sabrás mantenerlo? ¿Y si fallas? Al llegar a su hogar, se enfrentó a un espejo que, más que reflejar su apariencia, devolvía las voces de sus inseguridades. Acomodándose en un rincón del salón, se esbozó un plan.
necesitaba fortalecer su propio conocimiento para poder servir realmente a los demás. Decidió que se sumergiría en libros de desarrollo personal y liderazgo. Con cada página, un nuevo enfoque emergía en su mente. Se dio cuenta de que tomar el control de su propia historia no solo lo beneficiaría a él, sino que también sentaría las bases para ayudar a otros en sus caminos. El día siguiente trajo consigo una oportunidad inesperada. Un viejo amigo de la universidad, Fernando, lo llamó para invitarlo a un taller sobre resiliencia. Era una escena que evocaba nostalgia y, al mismo tiempo, un sentido de comunidad. Ramiro sintió un tirón emocional, el miedo se transformó en curiosidad. Aceptó la invitación, con la esperanza de no solo aprender, sino también de conectar nuevamente con sus compañeros. El taller estaba lleno de rostros conocidos, pero también de incertidumbres manifiestas. Mientras tomaba asiento, notó que otras personas llevaban sus propias historias de carga. Al escuchar a Fernando compartir cómo había superado su baja autoestima mediante actos de servicio a otros, Ramiro sintió un flujo de energía familiar. Hay algo poderoso en vulnerarse ante otros, pensó. Todo el proceso del taller se centraba en compartir experiencias, algo que resonaba con su reciente presentación. Durante una de las dinámicas, se les pidió a los participantes que compartieran un momento de fracaso que había influido en su vida. Ramiro se encontró a sí mismo hablando sobre su propia experiencia, los rechazos, las críticas y cómo había utilizado esas caídas para levantarse más fuerte. Algo dentro de él había cambiado. En lugar de hablar desde una posición de debilidad, lo hacía desde una de aprendizaje y crecimiento. Las historias que escuchó en el taller fueron un eco poderoso de su viaje personal. La conexión se amplificó a medida que cada individuo compartía su propio dolor. Cada relato sumaba piro a su transformación, y Ramiro comenzó a entender que su misión iba más allá de las expectativas que él mismo se había puesto. Se dio cuenta de que ser un guía no solo se trataba de inspirar, sino de acompañar a otros en sus propias luchas. La mezcla de emociones lo llevó a la reflexión. ¿Podría aceptar que ser un apoyo significaba ser humano, con todas sus imperfecciones? La idea de que su experiencia podría servir como un faro de esperanza era a la vez emocionante y aterradora. Este descubrimiento le permitió vislumbrar un camino auténtico, donde su vulnerabilidad no era un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Sin embargo, en la última actividad del taller, cuando se les pidió que evaluaran su propio camino, una revelación silenciosa brotó en Ramiro. Algo oscuro durante mucho tiempo oculto en su interior se hizo evidente. Aún tenía miedo de enfrentar su mayor fracaso. Este nuevo reto, el verdadero enfrentamiento con su pasado, estaba aún por llegar, y con ello, la pregunta flotaba: ¿estás listo para abrir esa puerta y recuperar lo que perdiste? Mientras la velada concluía, mirar hacia el futuro empezó a convertirse en una nueva fuente de ansiedad. Había iniciado un viaje significativo, pero en su interior había un espacio vacío que aún necesitaba ser llenado. Era momento de confrontarse con su mayor adversario, las sombras de su pasado. La batalla no había terminado, ni mucho menos. La siguiente etapa se definiría no solo por lo que había enfrentado, sino por lo que aún debía descubrir. Ramiro despertó al amanecer con una sensación de inquietud que le atravesaba el pecho. La imagen de sus compañeros del taller le recordaba que había un camino que recorrer, una confrontación necesaria, y, sin embargo, los engranajes de su mente giraban descontroladamente. Decidió que no podía posponer más el momento de enfrentar sus sombras. Cada día sin resolver esos demonios aumentaba la carga que sentía, y esta no era la forma en que quería vivir su vida. Mientras el café goteaba en la cafetera, Ramiro se sentó a escribir en su diario. El acto de plasmar sus pensamientos en el papel se había vuelto terapéutico. Las palabras emergieron con fluidez, articulando la historia de sus derrotas, los momentos que lo habían marcado. Describió cada lágrima, cada crítica que había oído y cada voz de duda que había resonado en su intimidad, hasta que comprendió que su mayor derrota no había sido el rechazo en sí, sino cómo había dejado que estos fracasos definieran su identidad. Estaba decidido a transformar esas experiencias en un impulso. Al día siguiente, planeaba regresar a su ciudad natal, el lugar donde había sentido el rechazo más profundo. Quería ir a visitar a las personas que, sin saberlo, habían influido en su camino. Más que simplemente confrontar sus recuerdos, anhelaba convertir el dolor pasado en una narrativa de resiliencia. Al escribir su plan, sintió que crecía una chispa de determinación en su interior.
Era el primer paso para convertir ese sufrimiento en un acto de justicia personal. Cuando llegó el día del viaje, cada kilómetro recorrido era un recordatorio de todas las veces que había sentido temor al volante, de los momentos en que la inseguridad había regido su vida. A medida que el paisaje familiar aparecía, su corazón palpitaba más rápido. «¿Estás listo para abrir esa puerta?», murmuró en voz alta, como si buscara una respuesta de su propio reflejo en el cristal del automóvil. Su decisión era clara y esta vez se sentía preparado. Al llegar, fue recibido por un nublado cielo, que parecía reflejar sus propias emociones. Se dirigió a un café que solía frecuentar en su juventud. Mientras el aroma del café se mezclaba con la nostalgia, encontró una mesa vacía justo al lado de la ventana. Allí, se sentó a observar a los ciudadanos que pasaban distraídos, probablemente ajenos a las historias que Ramiro llevaba en su interior. Era un lugar cargado de memorias. Allí había experimentado risas y tristezas. No obstante, y a pesar de la carga emocional, la energía que lo envolvía esta vez era diferente. Tenía una intención clara: liberar su historia. Así que, tomando el valor que le había costado reunir, decidió escribir una carta al grupo de amigos que lo habían rechazado en su adolescencia. En la carta, no solo hablaría de su lucha y sus fracasos, sino que también expresa su deseo de unirse, de compartir lo que había aprendido a través de sus caídas. El tiempo pasó mientras Ramiro escribía. Al terminar, se sintió ligero, como si un peso se hubiera desprendido de sus hombros. Cuando salió del café, se encontró frente a la decisión más difícil: entregar la carta en mano o dejarla en una bandeja de mensajes del viejo parque donde solían jugar. Ambas alternativas lo aterraban y atraían a partes iguales. La ansiedad le subía por el pecho, pero, aún así, la idea de no entregarla parecía más dolorosa que cualquier desaire. Finalmente, tomó la decisión. Se dirigió al parque, donde había aprendido que a veces el arte de la vida consiste en dar pasos hacia lo desconocido. Mientras se acercaba lentamente a la bandeja de mensajes, la voz interior que le había guiado hasta allí susurró: «El regreso es solo el principio». ¿Qué pasaría si sus acciones revelaban más sobre él de lo que había anticipado? Esa pregunta quedó resonando en su mente mientras un niño jugaba a sus pies. Las sombras de su pasado podrían ser convertidas en luz, pero un nuevo reto lo aguardaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a los recuerdos que aún lo paralizaban? El futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades y de una verdad aún por desvelar. La incertidumbre de esas respuestas empezaba a convertirse en una fuerza poderosa, lista para ser liberada. La mano de Ramiro temblaba ligeramente mientras la carta reposaba en la bandeja, inquieta entre el pasado y el presente. El peso del papel simbolizaba una decisión monumental. Sin embargo, no podía permitir que el miedo volviera a frenar su progreso. Inspiró profundamente y, con un gesto decidido, dejó caer la carta, como si al hacerlo liberara también a su propia historia. El eco de su decisión resonó en su interior. Era el primer acto de reivindicación hacia el Ramiro que había sido. Sin embargo, a medida que daba un paso hacia atrás, sintió que una corriente de dudas emergía. Su mente insistía en cuestionar si realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por un momento, la inseguridad lo envió de vuelta en el tiempo, a un lugar donde ya había fracasado. Pero este era un nuevo ciclo, y en esta ocasión, se comprometía a no retroceder. Regresó al café y se sentó nuevamente, tratando de calmar su mente. Observó alrededor y notó cómo el bullicio del lugar había cambiado. Aquellos rostros ajenos parecían reflejar la vida que él había tenido. Se dio cuenta de que cada uno de ellos, al igual que él, llevaba una carga invisible de historias, alegrías y tristezas. Sus ojos encontraron una hoja de papel en blanco sobre la mesa, y sin pensarlo, comenzó a escribir. Hoy inicio un nuevo capítulo. Es tiempo de transformar mi historia en una herramienta de empoderamiento. Sus palabras fluyeron, como si el universo estuviera conspirando para liberarlo de las cadenas del pasado. Cada frase era un acto de afirmación, donde su sombra se tornaba en luz. Se comprometía a no ser el protagonista de una narración de sufrimiento, sino de superación y justicia. Mientras escribía, sus pensamientos vagaron hacia las influencias que, de manera negativa o positiva, habían formado su trayectoria. ¿Cómo sus reacciones ante el rechazo habían moldeado la persona que era hoy? Respiró hondo, sintiendo que cada reflexión era una manera de redirigir su futuro.
Estos pensamientos no eran debilidades, eran la fragua en la que forjaría su nueva identidad. Decidió que su próxima tarea sería regresar a su lugar de trabajo en la ciudad. Su espacio de desarrollo personal no podía estar limitado al pasado. Había invertido tanto en su crecimiento profesional, desde cursos de liderazgo hasta talleres de oratoria, y estaba listo para implementar esos aprendizajes en su vida cotidiana. Comenzó a visualizarse como un mentor, no solo para aquellos que alguna vez lo habían menospreciado, sino para todos los que consideraran que sus sueños estaban fuera de su alcance. Esa idea lo hizo sentir una oleada de emociones, una convicción profunda de que su experiencia podía ser un faro para otros. Se dio cuenta de que, a través de su dolor, podía alcanzar una conexión auténtica con quienes necesitaban aliento, así como él lo había necesitado en su momento de vulnerabilidad. Con renovada determinación, salió del café, sintiendo que el aire fresco que lo envolvía era un signo de cambio. La decisión de regresar a su lugar de trabajo y compartir su historia comenzaba a gestarse. Iba a hablar públicamente, enfrentar a quienes alguna vez se rieron de él y demostrar que los fracasos no solo son caídas, sino también trampolines hacia el éxito. Un sonido lejano interrumpió su pensamiento, una campanada proveniente de la iglesia cercana. Es momento de actuar, pensó, y en su interior supo que aunque las sombras del pasado no desaparecerían por completo, aprendería a manejarlas en su propia narrativa. Su viaje apenas comenzaba, y en su mente, una nueva pregunta emergió: ¿qué efecto tendría en él y en los demás su historia de transformación? Con ese cuestionamiento alimentando su espíritu, salió del parque decidido a afrontar lo que vendría, sin importar cuán desafiantes fueran los caminos por recorrer. La historia del Ramiro rechazado comenzaba a desvanecerse y una nueva historia, donde él se convertiría en un faro de inspiración y poder, se vislumbraba en el horizonte. Pero había un nuevo reto aguardando en su camino. El mundo nunca fue amable con los sueños y ahora le tocaría enfrentarlo de una vez por todas. ¿Podría realmente convertirse en la voz de aquellos que habían perdido la suya? Ramiro se encontraba de pie en el escenario de una conferencia, la sala repleta de personas curiosas y esperanzadas. Cada mirada que se posaba sobre él parecía contener una mezcla de expectativa y ansias por conocer la historia del hombre que había decidido convertir su sufrimiento en poder. Ya no era el chico encerrado en su mundo de inseguridades y humillaciones. Había descubierto en su vulnerabilidad no una carga, sino un poderoso motor de conexión y transformación. Con el micrófono en mano, alzó la vista hacia el público. Recordó la carta que había dejado en la bandeja de mensajes en su ciudad natal, un testimonio de su lucha. Ahora, tenía la oportunidad de continuar ese legado, de ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos como alguna vez él lo estuvo. La impaciencia y el nerviosismo se transformaron en un profundo deseo de compartir su viaje, no solo hacia un objetivo profesional, sino hacia una autocomprensión y aceptación genuina. Hoy estoy aquí no solo para hablar sobre mis logros, sino para compartir los fracasos que a menudo me definieron, comenzó Ramiro, su voz resonando con una firmeza renovada. Mientras relataba su historia de rechazos, de miles de voces que lo menospreciaron, se dio cuenta de que cada una de esas experiencias había sido esencial para su crecimiento. La aceptación de su pasado había sido el primer paso hacia su futuro. El público estaba cautivado. Ramiro pudo ver la atención en sus rostros, la empatía en sus expresiones. Sabía que no estaba solo en su lucha, todos llevaban cargas invisibles. Compartió el proceso de la carta que había entregado en su ciudad natal, la emoción que lo había llevado a enfrentarse a su historia y la transformación que había seguido. La sala vibraba con autenticidad y conexión. Puedo decirles que el verdadero reto no estuvo en enfrentar a quienes me juzgaron, sino en mirar hacia adentro y encontrar paz, continuó. La frase resonó con una claridad que podía sentirse en cada rincón del lugar. Cada fracaso se convirtió en un peldaño que me llevó a un futuro que jamás imaginé posible. Y aquí estoy, decidido a ayudar a otros a trascender sus propios desafíos. Al final de su exposición, un aplauso estruendoso llenó la sala. Pero más allá de la ovación, lo que realmente lo impactó fue ver cómo su experiencia se había entrelazado con la de otros. Personas se acercaron para compartir sus propias historias, sus propios miedos, y cada conversación reafirmó la valía de lo que había hecho. Ramiro sentía que había construido un puente, no solo hacia otros, sino hacia sí mismo. Con cada testimonio que escuchaba, una profunda satisfacción se asentaba en su corazón. Al final del evento, se detuvo en un rincón,
sintiéndose agradecido por la oportunidad de haber provisto un espacio donde la vulnerabilidad se daba la mano con el empoderamiento. Sabía que había enfrentado sus sombras y que, aunque no desaparecerían por completo, ahora tendría las herramientas para navegar a través de ellas. Finalmente, el verdadero logro se había materializado, el deseo sincero de empoderar a otros a través de su historia. Ramiro no solo había alcanzado un impacto en la vida de los demás, sino que había logrado una transformación personal profunda. Se miró en el espejo que había en el vestíbulo y sonrió. Era un hombre diferente, uno que había decidido ser el autor de su propia narrativa. Sintió la confianza firme en su andar mientras salía del recinto. Había conquistado no solo el temor al juicio, sino que ahora estaba dotado de un propósito claro: ayudar a otros a transformar sus miedos en fuentes de fuerza. La misión de su programa de mentoría estaba completamente delineada. Ramiro sabía que sería un viaje desafiante, pero también era consciente de que cada paso valía la pena. El eco de la ovación resonaba aún en sus oídos, y en ese instante, comprendió que la vida es un viaje de aprendizaje constante. No era un final, sino el bello principio de una nueva aventura llena de posibilidades y esperanzas. Con cada paso que daba, sabía que iba a cambiar más vidas, no solo la suya. Ramiro se sintió pleno y satisfecho, preparando su próximo encuentro con una nueva generación que también merecía descubrir su verdadero potencial. Había transformado el dolor en poder, y en esa transformación, encontró su verdadero legado. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, construyamos un espacio donde las historias de superación personal sean escuchadas y vividas.